Ahora bien, esta sería la parte más científica o coherente que podríamos encontrar para explicar la parálisis del sueño, pero también en su contraparte tenemos una más enigmática y misteriosa, la cual está asociada a distintos fenómenos y entidades paranormales, como por ejemplo los demonios, los súcubos, los íncubos. Estos son demonios que toman la forma de una mujer atractiva o de un hombre atractivo para seducir a las víctimas, introduciéndose en sus sueños y fantasías. Coloquialmente, en algunos lugares la gente llama a esta afección la subida del muerto y la relaciona con personas fallecidas que vuelven del mundo de los espíritus. Se le asocia a espíritus y a fantasmas, a seres extraterrestres que realizan experimentos o abducciones, a experiencias extracorporales o viajes astrales, y se dice que puede ser realizado de forma intencionalmente por personas que practiquen la brujería, tal como se afirmó en los juicios de Salem. Para quien los desconozca, también queda de tarea buscar ahí en Google los juicios de Salem, que es bastante interesante. El incubo es el demonio masculino, que significa estar sobre, del latín incubus, in, sobre, y cubare, yacer, acostarse. Se supone que se posa encima de la víctima para tener relaciones con quien duerme, de acuerdo a una amplia cantidad de tradiciones y mitologías legendarias. Sería del prefijo sub, que significa debajo de, y del verbo cubo, que significa yo quedo. Por lo tanto, súcubo es alguien o algo que queda por debajo de la persona, que es la contraparte del demonio masculino incubo. Ahora, para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes, para tentarlos, se introducen en sus sueños, en el caso de los súcubos, y las fantasías, y con esto se alimentan de la energía sexual principalmente de las víctimas. Ahora, si son demonios, también pueden alimentarse de otro tipo de energía que generan las emociones, ya sea del miedo, pero generalmente estos demonios se toman esta forma de mujer o de hombre para específicamente generar esta energía en las personas. Ahora, estos tipos de demonios tienen una historia bien interesante. Se les llama las Lilim, que son, según la mitología hebrea, demonios femeninos, súcubos, hijos de Lilith, que fue la primera esposa de Adán, quien dio a luz a una infinidad de vampiros y demonios. Lilith fue creada antes que Eva, y ella encarna la belleza maligna. Tiene una historia bien interesante Lilith. Según lo que se cuenta, cuando Adán trató de tener relaciones con ella, Lilith se negó a permanecer en una postura pasiva en las relaciones sexuales, ya que afirmaba haber nacido de la misma manera que Adán, y que producto de esto ella podía elegir, y podía exigir cómo querer tener relaciones. Y ante la negativa de Adán, Lilith enfureció y pronunció el nombre de Yahvé, se elevó entonces por los aires y abandonó el paraíso. Así entonces se trasladó al Mar Rojo, hogar de miles de demonios, y así se convirtió en la amante de Asmodeo, y fruto de estas relaciones nacieron los Lilim. En la Biblia se menciona Lilith, pero se tradujo por Lamia. Cito textual la parte en donde aparece Lamia. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro. Llamará al otro. También allí reposará Lamia y en él encontrará descanso. Esto está en Isaías 34:14. En los cuentos e historias populares búlgaras, Lamia es una misteriosa criatura con varias cabezas que puede regenerarlas si se las cortan, como la hidra de Lerna. Se alimenta de la sangre de los humanos, mataba a mujeres jóvenes para realzar su belleza y así poder seducir a los hombres. Este súcubo atormentaba a menudo a los poblados y se le podía encontrar en las cuevas o en el subsuelo. En algunas historias tiene alas y en otras su aliento es de fuego. Lilith o Lamia no tiene sexo en realidad, pero sí tiene un cuerpo femenino. Ahora, terminando con lo de los demonios Lilith, súcubo e incubos, vamos a entrar un poquito a otro fenómeno. ¿Alguna vez ha estado leyendo o mirando televisión cuando de repente en la periferia de su visión vislumbra lo que parece ser una figura de sombra en la habitación con usted? Las figuras humanoides oscuras y sombras se les conocen comúnmente como personas sombrías, gente sombra o shadow people.
en inglés. Y en ocasiones pueden ser extremadamente aterradoras e inquietantes para las personas que experimentan verlas. Pero definir exactamente qué son las personas sombra y si en realidad son paranormales está sujeto a debate hasta el día de hoy. La gente de las sombras es un enigma en la comunidad paranormal. A menudo se les considera fantasmas o una colección de energía negativa o mucho más que esto. Pero como ocurre en la mayoría de los fenómenos paranormales, no hay una respuesta certera. Las personas sombras pueden aparecer en diferentes formas e incluso indicar que alguien está bajo un ataque psíquico. Muchos expertos paranormales también teorizan que puede haber una conexión entre la gente de las sombras y la vida extraterrestre, y que estos seres podrían tener un origen de otro mundo o tener una correlación con supuestas experiencias de abducción extraterrestre. Ahora, si bien el origen sobrenatural de estos seres con forma de sombra se debate entre los expertos paranormales, hay una cosa que la mayoría de las personas está de acuerdo, o de los investigadores, es que la presencia de estas entidades sombrías es totalmente inquietante. Son similares a las humanas, tienen una reputación un poco turbia, ya que la mayoría de las personas informa haberlas visto y haberse sentido incómodas o asustadas, y en algunos casos extremos ser paralizadas por miedo. Por eso se asocia a la parálisis del sueño, porque comúnmente las alucinaciones que tienen las personas hay presentes gente sombra o shadow people. Si bien el origen sobrenatural exacto de estos seres con forma de sombra se debate entre los expertos paranormales, hay una cosa en la que la mayoría está de acuerdo, y es que la presencia de personas de las sombras es totalmente inquietante, porque estas entidades sombrías similares a las humanas tienen una reputación un poco turbia, ya que la mayoría de las personas informa haberlas visto y haber sentido miedo, incómodos y en algunos casos extremos haberse paralizado. La mayoría de los informes de las personas sombras son abrumadamente negativos y van acompañados de una sensación de pavor. Los relatos y experiencias que se dicen logran determinar ciertos patrones y características de estos shadow people o de esta gente sombra, y también los podemos categorizar. La primera categoría que podemos encontrar son las formas sombras normales con forma humanoide, a veces con ojos rojos. Su comportamiento es similar y en ocasiones su vista es fugaz. En la mayoría de los casos sí, la presencia de estas sombras incomoda. Las sombras básicas o formas normales aparecen generando miedo o estupor en sus víctimas humanas y luego desaparecen, pero hay casos donde la persona queda paralizada y en ese momento son atacadas por estas entidades. Dichas parálisis se dan generalmente cuando se duerme y se sale del cuerpo astral. En este momento el cuerpo físico a veces queda un poquito desprotegido. Tenemos a los monjes. Estos se caracterizan por parecer una silueta de un monje con túnica y capucha. Se podría decir que son los menos agresivos y los que se ven con menos frecuencia. A ellos no les gusta ser vistos. Las veces que se les ha podido ver, la gente relata que suelen pasar de largo, sin querer interferir en nuestro camino o bien solamente para observarnos. De hecho, cuando ellos se dan cuenta que uno los está observando, se sorprenden. Hay una reacción como de sorpresa por parte de ellos y ahí es cuando desaparecen, casi de forma inmediata. Usualmente se ven robustos y son como sólidos, y están atraídos más por personas que por lugares. Y ahora llegamos a la parte final de esta categoría, en donde tenemos al hombre del sombrero, que lo describen como un hombre alto, elegante y de traje. Se dice que está a un nivel más alto en cuanto a jerarquía de distintas especies de raza o de energías y que interactúa más con las personas. Hay dos tipos de esto. Uno lleva un sombrero de detective al que solo se le ve de pie. Este puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo no lo ve más. Y no tiene una reacción aparente ante la gente. O sea que uno lo ve y él simplemente hace como que uno no lo ha visto. Muchas personas que han visto a este tipo de entidad dicen que no hace nada en absoluto por unos par de segundos o minutos.
que simplemente se queda ahí mirándote. Entonces se mueve poco a poco y se desvanece. Y ahora tenemos al último en la escala de mala experiencia y de jerarquía, que es uno que lleva un sombrero de copa. Este es comúnmente llamado Hatman. Tiene una historia bien peculiar, por si la gente quiere buscar más de él. Se dice que es una entidad distinta. Muchas veces los testigos por lo general reportan sentir un temor absoluto al ver a esta entidad. Algunos afirman que esta entidad se alimenta del terror de la gente y no se desvanece. Simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona. En algunas ocasiones las personas que han visto a este ser, a este tipo, dicen que uno de los rasgos que más resalta son los ojos rojos o amarillos. Incluso que llega a parpadear. Quienes lo han visto afirman también que se hace o que sienten un terror profundo, intenso. Tiene como una forma definida, incluso llega a intentar tomar contacto con las personas o interactuar más. Como podemos ver y resumir, el Hatman interactúa más con la gente y no se limita solamente a mirar. De este cero, de esta energía, hay muchas historias, hay muchas experiencias. De hecho, hay una página especial en donde la gente relata sus experiencias con este tipo de cero de energía. Ahora, sí sabemos que son entidades espectrales que se describen como siluetas oscuras sin ningún rasgo facial, puesto que al ser oscuro o al estar en oscuridad o en negro es difícil poder describir un rostro. Aunque en algunas ocasiones, como dije, afirman que tienen ojos rojos o amarillos. Ese es como el único rasgo facial que se podría determinar con certeza. Según el mito que hay, ellos se encargan de seguir y observar a las personas generalmente mientras duermen. Dependiendo del tipo de entidad del que se esté hablando, igual en cuanto a la agente sombra o de su origen, porque hay muchas explicaciones para esto. Se presentan como seres bidimensionales, o sea que se pueden mover de una dimensión a otra, ya sea de esta dimensión 3D hacia una dimensión más sutil o a la dimensión astral. Carentes de peso, con movimientos rápidos y a veces temblorosos, aunque casi siempre permanecen inmóviles viendo a las personas. Algunos sujetos afirman que solo pueden ser vistos desde el rabillo del ojo, desde la parte menos centrada, y otros dicen que hacen sus apariciones en el campo de visión central. En realidad, la gente que relata las experiencias tiende a verlo de la forma más nítida, de la forma central, no solo en la periferia del ojo. Porque si fuese por recopilar datos de la periferia del ojo, yo creo que aquí el 90% o el 95% de las personas alguna vez en su vida ha visto que ha pasado alguna sombra al lado de ellos cercano. Ahora, una característica bien peculiar de estos tipos de energías es que tienden a acechar a sus víctimas, ya sea para producirle miedo o simplemente observarlas. Y otra es que la luz no los afecta. Por ejemplo, se pueden ver tanto de día o de noche. Hay gente que relata que ve una silueta entre la oscuridad y prende la luz para ver si de verdad esa silueta o es ropa o es algo que está formando esa sombra, y resulta que se llevan la sorpresa de que esa sombra es literalmente una forma humanoide, y al prender la luz al final les resultó un poco peor porque se dieron cuenta que no era una imaginación de ellos, sino que lo que estaban viendo sí era la sombra de una persona. Y después a los segundos desaparecen. Ahora, ¿por qué un sombrero?